Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Qué bellas son, bellas palabras de vida. El Pentateuco, la ley de Dios. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Israel debe tolerar a los edomitas, porque son los descendientes del hermano de Jacob, Esaú. Y los hermanos terminaron sus días en paz, a pesar de una turbulenta juventud. Es muy posible que en la gran tribulación su territorio sería un refugio para Israel. De igual manera, es probable que Egipto será una bendición para ellos. Dios refiere a los días de el faraón amigo de José, que trató bien a la familia de Israel. Les dio un terreno y les refugió de la gran hambruna de aquel tiempo. Dios recuerda del bien y de lo malo de cada quien. Ve lo que dijo el escritor de Hebreos sobre los cristianos judíos. Dice, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Vemos otra característica de Dios en este versículo. Y decimos constantemente que vamos a aprender las características por todas las Escrituras. Y aquí Dios no trata a todos con igualdad. Es un principio espiritual, sino según los méritos de cada quien. Aún en la eternidad habrá diferentes galardones y en el infierno habrá diferentes castigos. Jesús lo enseñó. Aquel siervo dijo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes,
pero será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se lo demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Pablo nos informó que habrá personas salvas, aunque sus obras serán quemadas, mientras que otros recibirán grandes galardones. Moisés dice que los moabitas no deben entrar en Israel por 10 generaciones, y pudiéramos argumentar que el número significa para siempre, 10 generaciones para siempre, en otras palabras. Mientras que los edomitas y los egipcios entrarán en la tercera generación. Las naciones son juzgados individualmente, y también es la persona juzgado igual. Muy buenas tardes, amigos. Estamos en el estudio del Pentateuco todavía. Estamos, llegando al final. Estamos en Deuteronomio, capítulo 23, y esto es lo que vamos a estudiar ahora. Acordándonos, ¿por qué lo estamos haciendo? Bueno, por varias razones, y quiero repasar un poco las razones. Una es que la Biblia es una sola historia. Deuteronomio es parte de esta historia. La historia empieza en Génesis y no termina hasta el libro de Apocalipsis. Y en medio tenemos la misma historia desarrollándose, la historia del Evangelio. Y cómo aparecerá. Mucho del Antiguo Testamento habla de ejemplos, ¿verdad? Tipos de lo que es el Evangelio. El Evangelio es la realidad a la que todo el Antiguo Testamento apunta. Bien, el Evangelio es predicado en el libro de Génesis y en todos los libros de la Biblia. Aunque por símbolos, como he dicho, en el Antiguo Testamento. Entonces, al leer los Evangelios, bueno, ahí tenemos delante de nosotros la vida de Jesús y su obra que Él hizo. ¿Y para qué fue? Para salvar al pecador. Estamos estudiando Deuteronomio porque es parte de la historia central de la Biblia y tenemos que aprender todo. Si nos hace falta algo del Antiguo Testamento, si no lo leemos, sufriremos muchas consecuencias al llegar al Nuevo Testamento, porque no entenderemos partes del Nuevo Testamento, porque no es completo el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento. Necesitamos los dos. El Espíritu Santo es autor de los dos y es completamente esencial leer toda la Biblia. Bien, otra razón por qué estudiamos las Escrituras, no importa dónde, si sea el Antiguo o Nuevo Testamento, Dios ha elegido revelarnos su persona por medio de su palabra escrita. Por medio de estudiar las Escrituras, estaremos desarrollando un concepto de Dios que sea 100% bíblico. Y este es lo que queremos. Esta es la meta. No vamos a confiar en nuestra inteligencia, en confiar en nuestra imaginación de cómo es Dios. No podemos y no queremos meter nuestras experiencias y recibir
un concepto de Dios por medio de experiencias. Por experiencias, por imaginación, no vamos a llegar a la meta. La meta es desarrollar un concepto de Dios, un Dios que es 100% bíblico. Y solamente de la Biblia tenemos una seguridad que estamos aprendiendo del Dios verdadero. Tú y yo podemos formar un Dios en nuestra mente. Yo imagino que Dios sea así. Por mi conveniencia puedo meter otras características de cómo es Dios. Pero esto me llevará al error, seguramente. No, yo tengo que aceptar el Dios de la Biblia. Si me conviene o si no me conviene, hay un solo Dios verdadero. Y yo quiero conocer de Él. ¿Y qué tal tú? ¿Quieres ser engañado por tu imaginación o por tus experiencias? Bueno, espero que no. Espero que todos tenemos la misma meta de conocer a Dios por medio de la Biblia. Por eso estamos estudiando Deuteronomio también, porque Dios será revelado aquí. Vamos a aprender cosas sobre Dios aún en esta lección. Y lo que es muy rica en la palabra de Dios, y solamente se encuentran en la palabra de Dios los caminos de Dios. Los caminos de Dios, ¿qué son estos? Estos habla de las maneras en que Dios funciona, los caminos que Él toma, desarrollando sus propósitos en nuestras vidas o en el mundo entero. Dios tiene caminos en que ande, y cuando nosotros vemos estos caminos delante de nuestro corazón, quiero decir, es una riqueza. Digo otra vez, es porque en el mundo no se conocen los caminos de Dios, se conocen otros caminos, que son los caminos del hombre, como el hombre funciona y lo cree sabio. Pero, amigos, este camino mundano es un camino de error. Vemos la humanidad andando en el error. ¿Y por qué? Porque está siguiendo los caminos del ser humano, la humanidad. Y este camino no es el camino de Dios. Dios aún ha dicho, mis caminos no son vuestros caminos. Dios lo declaró, hay que creerlo, hay que tener cuidado. Sus caminos, los caminos de Dios, son opuestos a los caminos del hombre. ¿Sabe por qué? Porque cuando el hombre cayó en su pecado, fue separado de Dios y empezaba a funcionar de otra manera. Y andaba en un camino pecaminoso. Y nosotros tenemos que aprender de nuevo estos caminos originales en que seguía la humanidad en el principio, los caminos de Dios. Pero esto no es difícil, ni es duro. No, es para nuestro provecho, porque Dios dijo, mis caminos son más altos que vuestros caminos. Bueno, si seguimos, si aprendemos los caminos de Dios y andamos en estos caminos, viviremos una vida más provechosa que pudiéramos vivir ignorando el plan de Dios. Así que la Biblia nos es un mapa que nos enseña los caminos de Dios.
este estudio de hoy, quiero hablar específicamente del estudio de hoy. Mi deseo es que este estudio sea un estudio espiritual. Y quiero decir con esto que este estudio captemos con el corazón, que el Espíritu Santo lo haga penetrar hasta nuestro corazón. No es suficiente que este estudio sea un estudio básicamente intelectual. Nos informa, sí, y podemos entender más cada vez que abrimos la palabra de Dios, pero esto no es suficiente, digo. El estudio no es principalmente para la mente, es para el corazón. No es para que entendamos principalmente, sino que creamos. No hay que entender eso. La Biblia no es una explicación para satisfacer nuestra mente. Es una declaración dado a la humanidad por Dios, esperando que los hombres, la humanidad, confíe en su palabra, si lo entendemos o si no la entendemos. Vamos a creerlo y vamos a andar en ello, creyendo en Dios, confiando en Dios, sabiendo que Él no nos engaña y nos lleva por el mejor camino. Las Escrituras son espirituales y tenemos que captar la espiritualidad al estudiarlas. Tampoco son básicamente para nuestras emociones. Hay personas y observándolos, me da la impresión que ellos quieren usar las cosas de Dios para emocionarse. Este también es un error. Quieren sentir bien. No, las emociones son movidos por lo que tenemos en la palabra muchas veces. Las mías son. Pero mi meta no es principalmente emocionarme, sentirme bien. No, yo tengo que captar la espiritualidad en las Escrituras. Y así, pensando en estas cosas, vamos adelante con el estudio de hoy, esperando que Dios que podamos aprovechar, porque Dios esté en este estudio y nos estaría abriendo los oídos de nuestro corazón. Este es lo único que vale. Y yo tengo que hablar porque el Espíritu Santo también me hace hablar espiritualmente. Aquí estamos en el capítulo 23 de Deuteronomio, el último libro de el Pentateuco. Versículo 9 ahora nos toca y vamos a leer hasta versículo 14. ¿Esté conmigo? Si puedes abrir la Biblia, espero que me sigas versículo por versículo para que vea que en tu Biblia está estas cosas de que estoy hablando. No confía en mí, confía en la palabra de Dios. Si es posible abrir tu Biblia, por favor, hazlo. Si no te es posible, puedes estar ocupado en algo, lo entiendo. Pero puedes quizás tomar un poco de tiempo solamente para apuntar los versículos que menciono, para que tú hagas tu propio estudio cuando puedas. Bien, y me puedes escuchar ahora, mientras que vaya abriendo las Escrituras, explicándolas, para que aprovechemos un poco más. Dice, versículo 9, y vamos a leer hasta 14.
Dice, cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Si hubiere en medio de ti alguno que no fuere limpio, por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él, pero al caer la noche se lavará con agua y cuando se hubiera puesto el sol podrá entrar en el campamento. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca, una pala, y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella y luego, al volverte, cubrirás tu excremento. Estas son reglas de salud, se puede decir, para no contaminarte por la impureza, ¿verdad? Son cosas que te ayudan a guardar tu salud. Bueno, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento. Entonces, aquí estamos viendo otra cosa. No solamente es cuestión de salud, de mantener limpieza, ¿verdad?, en el campamento, sino Dios está andando en medio de tu campamento. Y Dios quiere aún limpieza física. Alguien ha dicho que Dios ha provisto la sangre de Cristo para lavar nuestros pecados. Y Dios ha dado jabón para lavar el cuerpo. Bueno, es muy práctico eso, ¿verdad? Y, como digo, a Dios importa que vivamos de una forma limpia. En nuestra práctica, en la casa, que la casa esté limpio, que cada habitación, que la habitación donde dormimos también sea limpio, que nuestro cuerpo sea limpio, de la forma que nos está enseñando aquí Moisés. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte de enfermedades, por ejemplo, y para entregar a tus enemigos delante de ti, ayudarte en todas las cosas, apoyarte. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda, y se vuelva de en pos de ti. Vamos a comentar un poco, quizás explicar un poco, aclarar un poco. No quiero hablar fuera de la palabra. Quiero que todo lo que diga sea la verdad y sea lo que el Espíritu Santo quiso informarnos, de que Él nos quisiera informar en cuanto de estas cosas. Moisés trata el asunto, primeramente, de los enemigos que rodean a Israel, algo que tenemos que tratar también, sea los pueblos, los enemigos aún, que nos rodea a nosotros, a la iglesia. Así que hay que aprender algo del caso de Israel y sus enemigos alrededor. Nos importa. Y es algo que tenemos vigilar de no andar en los caminos del mundo que nos rodea. Esa es la primera lección en versículo 9. Si quieren o si queremos que Dios nos apoya en las batallas contra el enemigo, las nuestras serán espirituales, contra huestes espirituales. Los de Israel eran batallas físicas contra enemigos que quisieran destruirles.
Y si quieren ellos que Dios les apoye en las batallas contra el enemigo, ellos tienen que estar en una condición que sea más santa que la de los enemigos. Digo, si Dios quiere apoyar a un pueblo, nosotros o el pueblo de Dios, quien sea, los israelitas o la iglesia, tiene que andar de una manera que agrada a Dios. ¿Por qué nos apoyará Dios si nosotros estamos constantemente ofendiéndole? Como el mundo está haciendo. No, hay que guardarnos. ¿Por qué apoyaría a un pueblo que sea igual de malos o peor que sus enemigos? Siendo una nación física, Israel era una nación escogida de Dios. En primer lugar, físicamente, quería Dios mostrar físicamente cómo es una nación, un gobierno que tiene a Dios como su jefe. Eso es lo que Dios va haciendo con Israel, que las demás naciones observa y vea cómo es tener a Dios como rey. Nosotros tenemos un testimonio espiritual que la gente pueda, ¿cómo diré?, sentir, observar con el corazón, porque físicamente quizás no es tanto el físico, sino lo espiritual, lo del corazón, lo que enseña al mundo en nuestros días por medio de la iglesia. Pero siendo una nación física, Moisés les instruye contra la contaminación física. De eso se trata estos versículos. Habla de alguna impureza que ocurre de noche. Yo creo que no tenemos que usar mucha imaginación para saber de qué está tratando. Cualquier impureza que nos pasa en la cama, ¿verdad? Si es una persona temerosa de Dios, a quien le ocurre estas cosas, por su propia iniciativa, saldría del campo y allí se queda no mucho tiempo, solo hasta que se pone el sol. Debemos entender que tenemos que tomar seriamente los errores que cometemos, las impurezas que nos toca. El remedio es un proceso y no ocurre automáticamente. Tenemos que curarlos, las situaciones. Tiene que pasar algunas horas, no muchas, un día. Y entonces la persona tiene que lavarse con agua y entonces puede entrar otra vez en el campamento. Así fue en el tiempo de Moisés. Ahora nosotros tenemos que tomar seriamente lo que nos puede pasar que no agrada a Dios y orar a Dios y que nos limpie nuestro corazón delante de Él, para que Él se agrada de nuestro modo de vivir, que nos lave con su sangre. Pero mira, hay que confesar estas cosas, hay que reconocerlas, hay que ser temerosos de Dios y voluntariamente quitarnos de todo lo que puede pasarnos en la vida que no agrada a Dios. Esto es todo. Pero digo, no debemos pensar que automáticamente Dios nos perdonará. Hay un proceso en esto. Yo me acuerdo de un amigo mío que estaba aconsejando a una persona. Y lo leí yo de Charles Finney también. Él da los mismos consejos que voy a decir yo. El amigo que llegaba a recibir consejos, o la persona que llegó a mi amigo para recibir consejos, tenía la idea
que estas cosas, como he dicho, pasará automáticamente y inmediatamente de sus vidas. Y mi amigo le aconsejó, mira, tú por mucho tiempo desarrollaba la vida que tú estás ahora viviendo. No vayas a pensar que en un segundo se va a quitar todo lo malo que tú has hecho. Charles Finney dijo igual. Dijo, tú has cometido tus pecados uno por uno. Debes confesarlos así también, individualmente. No pensar que en un segundo Dios va a hacer toda su obra en ti, cuando tú toda la vida has andado en una vida pecaminosa. Tú tienes que arreglarte bien con Dios y confesar a tus pecados. Cuando estamos estudiando en los libros históricos, cuando Nehemías, el pueblo con Nehemías oró a Dios, dice que confesaron sus pecados y alababan a Dios. Dos cosas. Y la confesión de los pecados es muy sana. Tenemos que arreglar esos asuntos. Digo, hay un proceso aquí. Hay un proceso. Hay cosas que hay que hacer. Bueno, habla de alguna impureza. Hemos hablado de la primera. En el siguiente versículo 11, tiene que pasar algunas horas y tiene que lavarse con agua para poder entrar de nuevo. No fue inmediatamente, tenía que tomar en serio. Yo me acuerdo una vez que un joven llegó al campo misionero y condujo el coche o la furgoneta de mi primo. Y por una mala decisión terminó con la furgoneta en un río. Y me acuerdo su actitud cuando llegó a la casa, después de andar, ¿verdad? A la casa de donde dejó la camioneta. Entró en la casa casi riéndose, haciendo muy ligero lo que había pasado, diciendo, bueno, eso es lo que hice y lo hice. Y esto, pero ni pidió perdón al dueño de la furgoneta. Lo tomó muy ligeramente, pensando, bueno, somos cristianos y nos perdonamos. No, pero tenemos que tomar en serio nuestros errores. Estas actitudes no son correctas. Por eso hay que confesar nuestros pecados. Tenemos que tomarlos seriamente. Esto es lo que Dios está enseñando a Israel en este pasaje. Tiene que pasar algunas horas, ¿verdad? Antes que entre de nuevo. Fuera del campamento y en Israel debería tener un territorio donde pueda, perdón, porque esto es lo que dice la Biblia y esto es una realidad de la vida, tenían que tener una toileta, ¿verdad? Un lugar donde tirar el excremento. Y por eso llegaba fuera del campamento llevando una palita. Y con eso hizo un poco hoyo y allí echó el excremento y lo cubre. Bueno, lo estamos haciendo ahora con los perros, ¿verdad? Y nosotros tenemos baños y aseos muy buenos, ¿verdad? Muy modernos, así que no nos preocupamos por eso. Pero Dios sí preocupó por Israel, que no tenía tales cosas como tenemos ahora. Y como se hace con los perros, se limpia la calle, ¿verdad?
no conviene tener esa suciedad por toda una ciudad. Me imagino cómo sería si dejara todo el excremento en las calles. Bueno, Dios entonces provee mandamientos para el bienestar de todo el pueblo. Bien, un lugar para el excremento, ese es versículo 12, versículo 13. Cada persona tenía que llevar una pala, como hemos dicho, para enterrar su excremento. Obviamente la ley protegía la salud de sus habitantes. Aún en asuntos de limpieza, el Señor demandaba tales cosas para sentirse cómodo Él entre su pueblo. Aún en lo que ve Dios de las prácticas físicas, para poder andar entre ellos. O sea, entonces, Dios quiere la limpieza de una casa, ¿verdad? No es tan importante como una limpieza espiritual, pero también me parece que Dios no anda cómodamente en una casa sucia, en un lugar donde la gente no cuida, ¿verdad? Bueno, es un consejo, y es un consejo de la palabra de Dios, es para nuestro bien. En cada asunto de la vida, su pueblo ha de ser santo, limpio. Sigamos. Versículo 15. No entregarás a su señor el siervo que se huyere a ti de su amo. Esto no es siervo, la palabra es esclavo. No entregarás a su señor a un esclavo que se huyere a ti de su amo. Esto es interesante. Vamos a hablar en un momento. Bien, seguimos leyendo. 16. Morará contigo en medio de ti, en el lugar que escogiere él, en alguna de tus ciudades. Eso es para cuando entre en la tierra prometida. Donde a bien tuviere, no le oprimirás. Versículo 17. No haya ramera, prostituta, de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita. Yo voy a hablar de esto en unos momentos, porque no hay que huir de la verdad negativa de la palabra de Dios. Voy a hablar solamente lo que Dios dice. No voy a dar opiniones propias en este asunto de sodomitas. Que no haya, dice, sodomita de entre los hijos de Israel. Otro mandamiento, 18. No traerás la paga de una ramera, prostituta, ni el precio, fíjate en esta palabra, de un perro. No está hablando de perros, animales. Lo voy a explicar. A la casa de Jehová tu Dios, por ningún voto. O sea, tú prometes a Dios hacer algo y lo pagas. Vamos a poner, si es una mujer, con lo que gana por la fornicación, la paga, y ella dice, yo prometo a Dios 100 euros. Y usa esto para pagar por las cosas, las promesas que ha prometido a Dios. No, eso no vale. El hombre, sodomita, que se llama aquí, que prostituta también, y gana dinero y dice, esto lo voy a dar a Dios. Voy a prometer a dar cierta cantidad a Dios y lo voy a ganar el dinero de esta manera. No, nunca. No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios
tanto lo uno como lo otro. No harás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Bueno, vamos a comentar. Versículo 15. Quizás preguntaríamos, ¿está Dios a favor de la esclavitud? Vemos esclavitud en la Biblia, aún en el Nuevo Testamento. ¿Ha tolerado Dios esto? O sea, no sé si lo ha tolerado, pero lo ha permitido. Sabemos esto de la historia de la humanidad, pues si aún ahora hay cierta esclavitud en el mundo. ¿Está Dios a favor de la esclavitud? Bueno, en días antiguos la esclavitud era común. Sabemos algo de la historia de la esclavitud en tiempos más modernos en Inglaterra y las Américas. Una característica que vemos de la naturaleza de Dios es, y aquí vamos a aprender algo en cuanto de Dios, quizás es una duda que tenemos y preguntas tenemos sobre esto. Esto nos clarificará lo que Dios siente en cuanto de estas cosas y por qué lo permite. Una característica que vemos de la naturaleza de Dios. Y esto es lo que estamos haciendo. Queremos conocer a Dios por la Biblia. Es que Él concede a la población, escúchame bien, este es un principio muy importante. Él concede a la población las cosas que ellos insisten obtener. ¿Lo has oído? Él concede a la población las cosas que ellos insisten obtener. Tenemos ejemplos en la Biblia. Vemos la característica en el desierto. Cuando Israel estaba en el desierto, querían carne, insistían, ojalá volvamos a Egipto donde había carne, aquí tenemos solamente el maná en el desierto. Ya estamos cansados del maná, insistieron y Dios les dio carne en cantidad, codornices, muchos, unos encima de otros, y tardaron recogiéndolos. Y esto fue contra Dios. Dios se enfadó con esa actitud, pero les dio lo que quisieron. Cuando insistieron tener un rey, Dios habló con Samuel y dice, este es malo, yo soy su rey, y ellos quieren un rey humano. Malo fue, pero Dios les dio un rey. ¿Por qué? Porque insistieron. Está permitiendo mucho en su gran paciencia por las consecuencias. Escucha, esta es la razón. Por las consecuencias de las malas decisiones. Esperamos que las naciones aprendan. Hacen estas cosas, no les conviene. Dios se los da para que puedan aprender que no les conviene. Solamente por las experiencias. Somos muy tercos como seres humanos. Y muchas veces no podemos aprender las lecciones de la vida de otras personas. Tenemos que experimentarlos y sus consecuencias para aprender. Esta es la pura verdad. Pero aquí en estos versículos, Dios demuestra su actitud. Mira, he dicho que lo ha permitido la esclavitud. Dios ahora demuestra su actitud contra la esclavitud. Siempre ha estado contra la esclavitud. Por eso libró a su pueblo de Egipto, porque estaban en esclavitud. Pero aquí hay un versículo que nos habla, ¿verdad?, de cuando un esclavo llega
a cierta persona, a su casa quizás. Y dice, no entregarás a su señor el siervo, el esclavo, que se huyere a ti de su amo. Dios quiere que esta persona sea libre. Este es el deseo de Dios. Este es el corazón de Dios contra la esclavitud. La persona que tiene oportunidad de cooperar con la libertad del esclavo lo debe cumplir. La simpatía está con el esclavo y no con su amo. No debe volver el esclavo a su amo si ha escapado. Bueno, eso es lo que Dios siente. Pero vemos cómo Dios ha obrado a través de los años y hemos dado la razón. A veces el pueblo no entiende a menos que reciba las consecuencias de sus malas prácticas. El derecho de cada humano buscar su bien es evidente. Es su derecho dado por su Creador. Aquí dice, morará contigo en medio de ti en el lugar que escogiere. En alguna de tus ciudades donde a bien tuviere, no le oprimirás. Deja esta persona buscar su buen camino. El derecho de cada humano buscar su bien es evidente en ese versículo. Es su derecho dado por su Creador. Él puede vivir donde quiera en las puertas de las ciudades de Jerusalén sin opresión. Podemos ver la mano del Señor apoyando cada intento de librar los esclavos durante toda la historia. Las historias son muy bonitas de cómo libraron a los esclavos. Aquí estoy en los Estados Unidos en el momento, en el estado de Pensilvania. Y aquí en este país, el presidente Lincoln empezó una guerra, la guerra civil, para librar a los esclavos de su esclavitud. Valía la pena. Una guerra para librar a los esclavos, porque Dios no quiere la esclavitud. Podemos ver también que Dios está contra la prostitución. Tú ves a las prostitutas en las calles, ¿está Dios obrando con ellos? Te voy a decir que Dios está contra la prostitución. El texto lo dice muy claro. Implica especialmente a las mujeres, ¿verdad? En cuanto de la prostitución es cosa principalmente de las mujeres. Aquí aprendemos una lección muy importante. El fin nunca justifica la práctica. He hablado, ¿verdad?, de cómo una persona puede hacer una bota, es decir, una mujer, una bota religiosa para cumplir con Dios y se prostituta para conseguir el dinero. Esta no vale. Dios no acepta tal cosa. No vale permitir un pecado para adelantar lo que es santo. El fin nunca justifica la práctica, y no solamente en pecados como esto, sino en métodos que no son de Dios, que la Iglesia lleva a cabo su avanzamiento, su crecimiento, pero usando implementos del mundo para hacerlo. Este es incorrecto. Tenemos que usar los métodos bíblicos para avanzar a la Iglesia. El fin no justifica el método. Para pagar los gastos de la Iglesia, para avanzar la Iglesia, para que la Iglesia crezca, no usamos maneras del mundo, sino
por el Espíritu Santo de Dios, hagamos lo que agrada a Dios. Debo seguir un poco más, con estos consejos. Voy a guardar lo demás para el siguiente programa porque hay una cosa aquí muy controversial, lo sé muy bien, pero lo voy a hablar en el siguiente programa porque Dios me ha elegido para que yo hable su palabra y yo tengo que cumplirlo con él. Si quiero ser un ministro aceptable delante de Dios, tengo que hablar también de las cosas controversiales. Tengo que hablar todo el consejo de Dios, aunque todo el mundo se enfada. Así fue con los apóstoles, ¿verdad? Y todos los apóstoles fueron matados, menos uno. Los profetas fueron matados. La palabra de Dios no siempre complace a la población y se opone tarde o temprano a la verdad de la palabra de Dios. No quieren aceptar la verdad. Voy a hablar de esas cosas en el siguiente programa, lo que quiero para cada uno de vosotros. Y estoy hablando estas cosas porque quiero vuestro bien. No tengo una intención en mi corazón que alguien experimenta la maldad, ¿verdad? Que le cae mal, que te pasa catástrofes. No, nuestro deseo aquí es para tu bien. Te amamos, os amamos y queremos el bien de todo. Podemos amar en Dios a personas que ni conocemos, pero el amor de Dios siempre, si Dios está actuando en nosotros, siempre quiere lo mejor que hay para el individuo. Y muchas veces el mejor que hay cuesta disciplina, cuesta dificultades. Y por eso tenemos que hablarlo. Y seguiremos hablando lo que os conviene, porque queremos que Dios os bendiga ricamente en esta vida aquí y para la eternidad. Hasta la próxima vez.